Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Cristo establecía su iglesia. Cuando el Señor toca a alguien, esta persona se lleva a sus rodillas. Esta persona entonces llega a una intimidad con Cristo y de esa intimidad recibe revelaciones frescas del cielo. Esta persona está ansiosa por llevar sus pecados ocultos al Espíritu Santo. Para que sea mortificado, su alma es renovada y entra a un lugar de descanso y comienza a ministrarle a Cristo con una pasión nueva y un amor más grande. Más que nada, este siervo está más y más consciente del juicio venidero. Él sabe que tendrá que estar ante el trono de Dios y que responder a una gran pregunta. ¿Cómo representaste a Cristo ante el mundo perdido? Por cierto, todos tendremos que confrontar esta pregunta ante el juicio. ¿Cómo testificaste de Cristo ante los inicuos? ¿Cómo lo manifestaste por la forma en que vivas y actuabas? ¿Cómo lo representaste en tu vida? Este es el único criterio por el cual seremos juzgados en aquel día. No importa si estuvimos encerrados con Dios, como Moisés recibió grandes revelaciones como Daniel. Fuimos santificados como Pablo o predicamos con audacia como Pedro. Cada uno sería juzgado por este estándar singular. ¿Cómo expresamos en nuestras vidas quién Jesús es y cómo es Él? El Espíritu Santo estableció este estándar de juicio después del Pentecostés. Conforme Cristo establecía su iglesia, Roma estaba en poder entonces. El espíritu de aquel imperio era uno de orgullo, arrogancia, materialismo. Roma rechazaba al oprimido, incluyendo a las vidas, los huérfanos y los pobres, desde el Eufrates hasta el Atlántico. Grandes monumentos conmemoraban las victorias militares en Roma. Palacios fueron construidos para los héroes de guerras del imperio, pero en ninguna parte había una casa o institución para los pobres o desamparados. Por ninguna parte del imperio había indicio alguno de la preocupación por los pobres. Este espíritu de orgullo y codicia también impregnó al reino judío. Los líderes religiosos de Israel estaban empeñados en la adquisición de riquezas y propiedades. Los fariseos usaron trampas legales para robarle las casas de las viudas, mientras tanto los huérfanos fueron abandonados y los desamparados eran abusados. Los trabajadores de clase inferior fueron engañados de sus salarios. Les decían que ellos merecían ser pobres, que Dios les estaba dando por su pecado. Por todo Israel, la actitud predominante era salvarse quien pueda. Pasaban la vida acumulando, deseando, queriendo más y nunca tenían suficiente. En medio de esta sociedad codiciosa, egocéntrica y materialista, Cristo derramó su espíritu sobre su remanente. Santo, de repente, vientos poderosos soplaron edificios
se sacudieron y apareció fuego sobrenatural. Cristianos, incluidos cultos, comenzaron a hablar en idiomas que ellos nunca aprendieron. Y los apóstoles de Jesús predicaron el evangelio de condenación con poder. En los días que siguieron, la iglesia arrodaba, alababa y se movía con poder sobrenatural. Que lo recibieron su palabra, fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, uno con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41 hasta el 43. La población en Jerusalén estuvo asombrada por lo que vieron. Ellos preguntaron, ¿qué significa todas estas cosas? Era el Espíritu Santo dándoles poder a la gente de Dios para testificar a Cristo al mundo. Estos creyentes eran ahora sus epístolas vivientes. Su poder les permitió vivir de tal modo que ellos con audiencia podrían declarar, esto es, quien Jesús es, nuestras vidas son su testimonio de la naturaleza y el amor de Dios. Usted puede preguntarse quién eran los espectadores, de quienes las escrituras dice, estaban atónitos y maravillados por los acontecimientos milagrosos. Hechos capítulo 2, versículo 7. ¿Quiénes eran estos forasteros diciendo, no son galileos? Todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? El libro de Hechos capítulo 2, versículos 7 y el 8. El siguiente verso contesta esta pregunta. Apartaos, medios y elamitas y los habitantes en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto, y en Asia y en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos. Aquí residentes tanto judíos y como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El libro de Hechos, capítulo 9, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 9 hasta el 11. La gente que fue testigo de estos acontecimientos eran visitantes a Jerusalén, mercantes, comerciantes, y diariamente que sus informes se extenderían al resto del mundo. Pero ¿cómo describirían estos viajeros de lo que ellos fueron testigos? Enfocarán las lenguas, las señales y maravillas, el viento y el fuego del cielo. Ninguna de estas cosas sería el enfoque. Ese no fue el testimonio que el Espíritu Santo vino a dar. Todas esas maravillas eran simplemente manifestaciones con la intención para la edificación y sanidad de los creyentes. Entonces, ¿cuál sería el testimonio de Cristo? Cuando el Señor toca a alguien, esta persona se lleva a sus rodillas. Esta persona entonces llega a una intimidad con Cristo y de esa intimidad recibe revelaciones frescas del cielo. Esta persona está ansiosa por llevar sus pecados ocultos al Espíritu Santo para que sean mortificados. Su alma es renovada y entra a un lugar de descanso y comienza a ministrarle a Cristo con una pasión nueva y un amor más grande. Más que nada, ese siervo está más y más consciente del juicio venidero. Él sabe que tendrá que estar ante el trono de Dios y responder a una gran pregunta.
¿Cómo representarte a Cristo ante el mundo perdido? Por cierto, todos tendremos que confrontar esta pregunta ante el juicio. ¿Cómo testificaste de Cristo ante los incrédulos? ¿Cómo lo manifestaste por la forma en que vivías y actuabas? ¿Cómo lo representaste en tu vida? Ese es el único criterio por el cual seremos juzgados en aquel día. No importa si estuvimos encerrados con Dios. Como Moisés recibió grandes revelaciones, como Daniel fuimos santificados, como Pablo o predicamos con audacia, como Pedro. Cada uno sería juzgado por este estándar singular. ¿Cómo expresamos en nuestras vidas quién Jesús es y cómo es Él? El Espíritu Santo estableció este estándar de juicios después de Pentecostés. Conforme Cristo establecía su iglesia, Roma estaba en el poder entonces. El espíritu de aquel imperio era uno de orgullo, arrogancia y materialismo. Roma rechazaba al oprimido, incluyendo a las viudas, los huérfanos y los pobres. Desde el Eufrates hasta el Atlántico, grandes monumentos conmemoraban las victorias militares de Roma. Palacios fueron construidos para los héroes de guerras del imperio, pero en ninguna parte había una casa o institución para los pobres o los desamparados. Por ninguna parte del imperio había indicó algunos de la preocupación por los pobres. Este espíritu de orgullo y codicia también impregnó al reino judío. Los líderes religiosos de Israel estaban empeñados en la adquisición de riquezas y propiedades. Los fariseos usaron trampas legales para robar las casas de las viudas, mientras tanto los huérfanos fueron abandonados y los desamparados eran abusados. Los trabajadores de clase inferior fueron engañados de sus salarios. Les decían que ellos merecían ser pobres, que Dios les estaba dando por sus pecados. Por todo Israel, la actitud predominantemente era sálvase quien pueda. Pasaban la vida acumulando, deseando, creyendo más y nunca tenían suficiente. En medio de esta sociedad codiciosa y egocéntrica y materialista, Cristo derramó su Espíritu Santo sobre su remanente. Santo, de repente, vientos poderosos soplaron edificios, se sacudieron y pareció fuego sobrenatural. Cristianos incultos comenzaron a hablar en idiomas que ellos nunca aprendieron y los apóstoles de Jesús predicaron el evangelio de condenación con poder. En los días que siguieron, la iglesia adoraba, alababa y se movía con poder sobrenatural. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El libro de Hechos, capítulo 2, los versículos 41 hasta 43. La aprobación de Jerusalén estuvo asombrado por lo que vieron. Ellos preguntaron, ¿qué significa todas estas cosas? Era el Espíritu Santo dándole poder a la gente de Dios para testificar a Cristo al mundo. Estos creyentes eran tal modo que ellos con audacia podían declarar, esto es, quién Jesús es. Nuestras vidas son un testimonio de la naturaleza y el amor de Dios. Usted puede preguntarse quién eran los espectadores.
de quienes la Escritura dice estaban atónitos y maravillados por los acontecimientos milagrosos. Hechos capítulo 2, versículo 7. ¿Quiénes eran los forasteros diciendo? ¿No son galileos todos estos que hablaban? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno? En el siguiente verso contesta esta pregunta. Partos medios y elamitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia y en el Ponto, y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romano, aquí residentes tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 9 hasta el 11. La gente que fue testigo de estos acontecimientos eran visitantes a Jerusalén, mercantes, comerciantes y viajaran, que sus informes se extendían al resto del mundo. Pero ¿cómo describían estos viajeros de lo que ellos fueron testigos? Enfocarán las lenguas, las señales y maravillas, el viento y el fuego del cielo. Ninguna de estas cosas sería el enfoque. Eso no fue el testimonio que el Espíritu Santo vino a dar. Todas esas maravillas eran simplemente manifestaciones con la intención para la edificación y sanidad de los creyentes. Entonces, ¿cuál sería el testimonio de Cristo? No los bienes que ellos vendieron, eran cosas que tenían por encima de sus necesidades, cosas no esenciales para vivir. En algunos casos, estas cosas probablemente habían formado fortalezas en los corazones de sus dueños. Entonces los bienes fueron vendidos, convertidos en dinero efectivo y donados para mantener a las viudas de la iglesia, huérfanos y los desamparados. He aquí el testimonio que salió de Jerusalén. Este era el mensaje que el Espíritu de Dios quiso extender en todo el mundo. Solo el poder de Dios podía romper el espíritu de materialismo que tuvo a Israel en sus embragueques durante siglos. Piensa en el poder que tomó sacudir y despertar a una gente egocéntrica y codiciosa que durante cientos de años había despreciado al pobre. Los forasteros que oyeron a estos creyentes hablar en sus propias lenguas, ahora lo vieron vender sus bienes valiosos, y estos bienes no eran trastos. Obviamente fueron vendidos como un sacrificio. Otra vez, los espectadores tuvieron que preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos anuncios de venta? ¿Sabe esta gente algo que no sabemos? Cualquier creyente al alcanzar de la voz respondería no. Somos seguidores de Jesús. Dimos nuestros corazones al Mesías y su espíritu nos ha cambiado. Ahora hacemos la obra de Dios. Él predicó al pobre y se asoció con leprosos. Él ministró a las viudas y cuidó de los huérfanos. Y recibimos una palabra del Espíritu Santo, que debemos hacer lo mismo. Estamos vendiendo estos bienes para recaudar el dinero para el pobre y el desvalido. Esa es la obra de Jesucristo. Imagínense las conversaciones que tomaron lugar por toda la ciudad, en cafeterías, sinagogas y mercados. Un comerciante pudo haberle dicho al otro, finalmente compré aquella propiedad que quise durante años.
Todo este tiempo el dueño ha tratado de engañarme con un precio alto. Él es un fariseo y he estado regateando con él durante años. Bueno, él vino a mí ayer y me dio un precio razonable. Le pregunté, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? Él dijo que es un seguidor de Jesús ahora. Él fue lleno del Espíritu Santo y ya no es esclavo a la acusación de cosas. Además, el dinero de la venta es para alimentar al pobre, así como a las viudas y huérfanos. Aquí estaba el testimonio de Pentecostés. El mundo vio a aquellos creyentes con poder, amándose el uno al otro, vendiendo sus bienes, dándole al necesitado. Y esto es exactamente lo que el Espíritu Santo quería de ellos. Él deseaba un testimonio vivo del amor de Dios al mundo. Estaban proclamando el Evangelio de Cristo por sus acciones. El libro de los Hechos nos muestra cuán serio es este testimonio. Usted recuerda la historia de Ananías y Zafira. Ellos fueron los creyentes que cayeron muertos en la iglesia porque tuvieron quién Jesús es. Ellos mintieron a Pedro acerca de la cantidad que recibieron por la tierra que vendieron, pero Pedro les dijo que habían mentido al Espíritu Santo. Ciertamente, si algún cristiano miente a cualquier hombre, es como si aquella persona ha mentido a Dios. ¿Cuál exactamente era la mentira de esta pareja? Esto era su malversación del dinero, designo para el pobre. Quizás le declararon al comprador, todo lo que usted nos paga es para la causa de Cristo. Todo esto va a las viudas y los pobres. Pero ellos se quedaron con una parte del dinero. Y en el día del juicio, muchas personas van a ser acusadas por malgastar lo que fue designado para una causa caritativa. Pienso en las organizaciones que recorrieron cientos de millones de dólares para las víctimas de la tragedia del 11 de septiembre, pero asignaron grandes partes para ellos. Pienso también en los ministros que recaudaron dinero para aquellas mismas viudas y huérfanos, pero han malgastado. Les digo, ellos no tienen que temer al servicio de rentas y tenas americano. Ellos tienen que temerle a Dios Todopoderoso que lleva los libros hasta el último centavo. Este es el mensaje detrás de la historia de Ananías y Zafira. No toquemos lo que le pertenece al pobre y necesitado. Dios no permitiría que su Hijo sea mal representado ante el mundo por aquellos que se llaman por su nombre. Le pregunto, ¿cómo ocasionó el Espíritu Santo este cambio repentino del corazón de aquellos creyentes reciben bautizados en Jerusalén se transformaron? Fue un milagro increíble. La respuesta es estos cristianos eran los hijos de la profecía de Malaquías. Malaquías es el último profeta que tenemos noticia en el Antiguo Testamento. Y Dios habló a través de él diciendo, y vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adulterios, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al hornero, a la viuda y al huérfano. Malaquías capítulo 3, versículo 5. Ahora avanza el tiempo a la iglesia en Jerusalén. Estos creyentes iban de casa en casa en comunión y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y el partimiento del pan y en las oraciones. El libro de Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Cuál fue la doctrina de los apóstoles mencionado aquí? Fueron las mismas palabras de Cristo. Jesús había instruido
a sus discípulos. Mas el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que es dicho. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Ahora ponga suma atención uno de los últimos mensajes que Jesús habló a sus discípulos antes de su crucificación. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Creo que el Espíritu Santo ahora trajo este mensaje específico al recuerdo de sus seguidores. De hecho, probablemente fue Mateo quien predicó este mensaje de Cristo a los creyentes recién bautizados. La palabra de Jesús fueron avivadas en sus corazones y ellos sabían que nunca podrían vivir igual que antes. De repente vieron cuán serio es este asunto acerca de representar a Jesús. Esto lo llevó a sus casas, a buscar todo lo que ellos no necesitaban y luego llevaban aquellos bienes a las calles para venderlos, puesto simplemente la palabra de Cristo en San Mateo capítulo 25 les dio a estos creyentes una nueva actitud de amor y preocupación por los pobres, como esto liberamente los puso ante el asiento del juicio. Este mismo mensaje de Mateo capítulo 25 me ha sacudido hasta el centro del alma y está haciendo que haga cambios en mí. Vida, ministerio. De la misma manera, si usted clama a Dios por su toque y procura tener una nueva pasión por Jesús, usted sería llevado a un viaje por el Espíritu Santo y en algún punto de este camino usted terminaría afrontando el Evangelio de Mateo capítulo 25. Jamás podemos saltar ligeramente sobre esta palabra demoledora. Las palabras de Cristo aquí no son una parábola, sino una profecía. Este es el día del juicio final y todos estamos ante el trono. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serían reunidas delante de él todas las naciones y apartadas los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Evangelio de Mateo, capítulo 25, los versículos 31 hasta 33. Algunas personas declaran, esto es un juicio a las naciones y no a la gente. Esto es una insensatez. No hay naciones de ovejas o naciones de cabras. Desafío a cualquiera que nombre una nación de ovejas que existe hoy o en el pasado. Es claro que esto es un juicio de todo el género humano. Y las ovejas mencionadas aquí son juzgadas según su criterio. Y con esto termino y seguimos la segunda parte en la próxima. Y ahora para los que quieren recibir a Jesús en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Él nos da, cada uno de nosotros, para vivir por toda la eternidad y para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesarle su pecado, arrepentirte. Y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y encerrar voy a ser el Padre nuestro y a seguir con una acción de bendición para el pueblo de Dios.
Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración es una oración que Jehová se lo dio a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto, y esto para la bendición de su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que tenga una buena noche y un buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.